La historia clínica única de odontología, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es el instrumento técnico legal que permite al profesional mantener un registro secuencial y organizado de la atención brindada. También sus alteraciones y evolución de los tratamientos recibidos en el servicio odontológico. Objetivo: mantener un registro secuencial y cronológico de los datos recopilados del diagnóstico, tratamiento, evolución del proceso o variaciones del tratamiento y de las prescripciones efectuadas por el profesional odontólogo, de acuerdo a normas y protocolos de atención. Tenemos la descripción del llenado. Encabezamiento. A. En la primera fila de celdas de color blanco se escribirá el nombre del establecimiento, nombres, apellidos, sexo, edad y número de la historia clínica o número de cédula de identidad del usuario o paciente. Los datos serán registrados exclusivamente por el profesional de estadística. En los casos de no contar con este servicio, le corresponderá al profesional llenarlos. B. Los profesionales de la salud bucal iniciarán el llenado del formulario 033 de la historia clínica única odontológica a partir de la segunda fila de celdas cuadradas, en la que se marcará con una X en el ciclo de vida que corresponda a la edad del paciente. En la barra número 1, motivo de consulta, se anotará la causa en versión del informante, exclusivamente las palabras textuales del paciente. En la barra número 2, enfermedad o problema actual, se registrarán los síntomas en el orden secuencial descritos en el motivo de consulta. 2.1. Para establecer la evolución o estado actual del paciente se realizarán las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo o cuántos días se le presenta el dolor? Esta es la cronología. ¿En qué lugar se presenta el dolor? Localización. ¿Qué tipo de dolor siente? Pulsátil, continuo, intermitente, punzante, urente, ardor, transitivo, atravieso. Estas son características. ¿La intensidad del dolor es fuerte, mediano, débil o no presenta dolor? Intensidad. ¿El dolor es provocado por los estímulos por frío, calor, dulce u otros? Causa aparente. ¿El dolor se irradia al oído, cara, articulación, temporomandibular, cabeza? Síntomas asociados. 2.2. De esta manera se registrará la evolución o estado actual de la sintomatología evaluada en el paciente. 2.3. Cuando el paciente no refiere síntomas, se escribirá paciente asintomático. 2.4. Importante de este ítem, no se anotará los signos. 3. Barra número 3. Antecedentes personales y familiares. Se marcará con X en las celdas cuadradas a la derecha de la enfermedad que manifieste el paciente, sea de tipo personal o familiar, y se escribirá en la celda subyacente de color blanco el número y el nombre de la enfermedad, especificando en el casillero correspondiente al paciente o al familiar que el paciente indique, considerándose hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad. 3.1. En caso de no presentar antecedentes, se anotará no refiere antecedentes. 3.2. En caso de observar antecedentes que denoten riesgo, es mejor realizar una interconsulta médica. Barra número 4. Signos vitales. Se escribirá en cada una de las celdas a la derecha los valores que representan al paciente al momento de la toma de la presión arterial, frecuencia cardíaca por minuto, temperatura en grados centígrados y frecuencia respiratoria en minutos, que son en conjunto los signos vitales. 4.1. Si se observa valores fuera de lo normal, lo recomendable es terminar el registro del formulario 033, solicitar interconsulta y anotar en la columna de prescripciones y colocar la patología en la columna de diagnóstico y complicaciones. La toma de signos vitales lo realizará la auxiliar de odontología. En caso de no contar con este personal, la efectuará el personal de enfermería de la unidad operativa. Barra número 5. Exámenes del sistema estomatognático.
Se marcará con X en la celda a la derecha la patología diagnosticada y se escribirá en la celda subyacente de color blanco el número y el nombre de la enfermedad de la región afectada. 5.1. En el caso de no presentar patología, anotar sin patología aparente. Barra número 6. Odontograma. Una vez registrado el odontograma, no podrá ser alterado, es decir, pintado, tachado o aumentado. Por lo tanto, se utilizará para el registro el color azul para el tratamiento previamente realizado, el color rojo para la patología actual, empleando la simbología autorizada que se describe a continuación. 6.1. Cuando se diagnostica movilidad, se marcará 1, 2, 3, dependiendo del grado de movilidad. Se aplica el índice modificado de Meyer. 6.2. Cuando se diagnostica recesión, se marcará 1, 2, 3, 4, dependiendo del grado de recesión, de acuerdo a la clasificación de Meyer. Cuando existe la necesidad de aplicar sellante en piezas definitivas, se marcará asterisco color rojo en las piezas seleccionadas en el odontograma. Cuando se observa el sellante en la boca, se marcará asterisco azul en las piezas. Cuando se realiza el diagnóstico en el paciente y se detecta la necesidad de realizar una extracción, tanto en dentición temporal como en permanente, se registrará una X roja. Cuando en el diagnóstico se detecte que un paciente ha perdido piezas definitivas y temporales por caries, se marcará una X azul. En piezas definitivas perdidas por otra causa que no sea caries, se marcará una X en el centro y se encerrará en un círculo color azul. En pacientes que requieran realizarse una endodoncia, se marcará un triángulo de color rojo de acuerdo al nivel resolutivo y se registrará en el índice del CPO como cariado. Cuando el paciente viene con la endodoncia realizada, se marcará con un triángulo azul y se registrará en el índice del CPO como obturado. Cuando el paciente viene con una prótesis fija, se registrará de color azul en el índice del CPO las coronas utilizadas como pónticos sanas y reemplazadas. Cuando el paciente viene con prótesis removibles, se marcará en color azul y se registrará en el índice del CPO como perdidas. Cuando el paciente viene con prótesis total, se marcará de color azul en el índice del CPO, se registrará también como perdidas y no se tomará en cuenta los terceros molares. Cuando el paciente viene con una corona, se marcará de color azul y se registrará en el índice del CPO como obturado. Cuando se detecte el diagnóstico de piezas con obturación realizadas, se la pintará la superficie de color azul o en las superficies correspondientes, tanto en piezas temporales como en definitivas. Cuando se realiza el diagnóstico y se detecta caries, se pintará la pieza cariada con rojo en todas las superficies afectadas, tanto para piezas temporales como definitivas. Si una pieza dental restaurada presenta caries al momento del examen, se marcará como pieza cariada. 6.18. En caso de encontrar dientes supernumerarios, este se coloca en el título 11, es decir, el diagnóstico, y no se considera en el índice CPOD definitivo. 6.19. Las piezas temporales sanas, perdidas por exfoliación natural, que presenten movilidad y otros, se registran como extracción indicada. 6.20. Cuando el paciente acuda a consulta subsecuente y presente nuevas patologías bucales, se anotarán estas en diagnóstico y complicaciones, y este no consta en el diagnóstico inicial. 6.21. En dentición mixta, se sacarán los indicadores CPOD, tanto definitiva como temporal. 7. En la barra número 7, indicadores de salud bucal. Piezas dentales. Se encuentran registrados los números que representan las piezas dentales seleccionadas, mismas que deberán estar completamente erupcionadas al momento de realizar el examen de placa, cálculo y gingivitis. 7.1. En la columna piezas dentales, se marcará con una X en cada celda, al lado de cada pieza, para identificar que la pieza ha sido examinada. Se continúa en la misma fila para registrar en números en las columnas contiguas de placa, cálculo y gingivitis el grado de cada problema que el odontólogo llegue a diagnosticar en cada pieza examinada,
como se describe en el siguiente ejemplo. 7.2. Los parámetros para cada problema se describen en la siguiente tabla. Así tenemos placa bacteriana, cálculo y gingivitis. En la placa bacteriana tenemos el 0, que significa ausencia. 1. Placa a nivel del tercio gingival. 2. Placa hasta el tercio medio. 3. Placa en toda la superficie de la pieza. En el cálculo, 0, ausencia. 1. Cálculo supragingival. 2. Cálculo subgingival. 3. Cálculo sub y supragingival. En la gingivitis tenemos 0, ausencia de sangrado. 1. Presencia de sangrado. 7.3. Cuando la pieza seleccionada en la primera columna no esté presente en boca, se examinará la pieza de al lado y se regresará a la primera columna para continuar la secuencia vertical como se describe en el primer ejemplo. A continuación, en la columna de piezas dentales, cuando se encuentre ausencia de las piezas, se registrará con una raya. En la columna de dientes definitivos, se examinarán 6 piezas en total que pueden corresponder a una de las 2 columnas. La sumatoria se realizará por columna de manera vertical y el total se divide por el número de piezas examinadas y ese resultado, obteniéndose que es el promedio, se anotará en la fila de totales tanto para placa, cálculo y gingivitis. En las columnas de enfermedad periodontal, maloclusión y fluorosis se marcará X en la celda de la derecha, de acuerdo a los resultados del diagnóstico. En caso de no diagnosticar ninguna patología, se notará una raya. En la columna 8, que corresponde a los índices CPO y CEO, se registrará con números los datos que se obtendrán del odontograma, tanto para el índice CPOD, que corresponde a piezas definitivas, y al índice CEOD, que se utilizará para las piezas temporales. En la columna total se anotará la sumatoria realizada en forma horizontal para cada indicador. En el número 9 corresponde a la simbología descrita en el odontograma. En la barra número 10 corresponde a los planes de diagnóstico terapéutico y educacional. Se marcará en la celda al lado derecho con una X. En el tipo de examen que se requiera solicitar, biometría, química sanguínea, rayos X u otros que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Planes de diagnóstico. Además, se describirá en las celdas subyacentes el tipo de examen solicitado. En los planes terapéuticos se escribirá en las celdas subyacentes de color blanco los tratamientos clínicos, preventivos, curativos que necesita realizarse el paciente: profilaxis, sellante, operatoria dental, endodoncia, exodoncia y medicamentos y antibióticos de terapia, etc. Interconsultas y referencia si es el caso lo amerita. Los planos terapéuticos se los aplicará de acuerdo a la prioridad del tratamiento. En lo que corresponde a planes educacionales, se describirán las acciones de educación en función del riesgo diagnosticado en el paciente. En la barra número 11, que corresponde al diagnóstico, se escribirá en las celdas de color blanco el diagnóstico y en la columna C y E registrará el código que corresponde a la enfermedad diagnosticada y en las columnas PRE y DER se marcará con una X que corresponde a diagnóstico presuntivo o definitivo respectivamente. El orden de registro dependerá de la complejidad y urgencia de tratamiento de la patología encontrada. Gracias.